Segundo de Reyes 13:14. Segundo de Reyes 13. El año 23 de Joás, hijo de Ococías, rey de Judá, Joacaz, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Hizo el mal a los ojos del Señor e imitó los pecados con los que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Entonces se desató la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, durante todo aquel tiempo. Pero Joacaz imploró ante el Señor y el Señor lo escuchó porque vio la opresión de Israel, cómo los oprimía el rey de Siria. El Señor concedió a Israel un Salvador y se liberaron del poder de Siria. Los israelitas habitaron en sus tiendas como en los días pasados, pero no se apartaron de los pecados con los que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que continuaron con ellos. Incluso Aserá permaneció en pie en Samaria. A Joacaz no le quedó ejército, excepto 50 de caballería, 10 carros y 10.000 de infantería, porque lo había destruido el rey de Siria, dejándolo como el polvo de la trilla. El resto de los hechos de Joacaz, todo lo que hizo y su poder, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacaz fue a descansar con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Joás. El año 17 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Hizo el mal a los ojos del Señor y no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, sino que continuó con ellos. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo, su poder y cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás fue a descansar con sus padres y en su trono se sentó Jeroboam. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Cuando Eliseo se sintió aquejado de la enfermedad de la que moriría, Joás, rey de Israel, bajó hasta él y rompiendo a llorar en su presencia, exclamó: Padre mío, carro y auriga de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Él tomó el arco y las flechas. Eliseo volvió a decir al rey de Israel: Empuña el arco. Cuando éste lo hubo empuñado, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y añadió: Abre la ventana que da a oriente. Este la abrió y Eliseo dijo: Dispara. El rey disparó y Eliseo exclamó: Es flecha de victoria para el Señor, flecha de victoria contra Siria. Herirás a Siria en Afec hasta acabar con ella. Eliseo dijo de nuevo: Toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo ordenó al rey de Israel: Dispara al suelo. Disparó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se indignó contra el rey y le dijo: De haber disparado 5 o 6 veces, entonces habrías herido a Siria hasta acabar con ella, pero así solamente herirás a Siria 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Cada año entraban en el país hordas de Moab, y sucedió que unos que iban a enterrar a un hombre vieron la horda y arrojaron a aquel hombre en el sepulcro de Eliseo, huyendo luego. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Hazael, rey de Siria, oprimió a Israel durante todo el tiempo de Joacaz, pero el Señor tuvo piedad y se compadeció de ellos. Se les volvió favorable a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia hasta este momento. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Joás, hijo de Joacaz, volvió a tomar Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en la guerra a su padre Joacaz. 3 veces lo derrotó Joás y reconquistó las ciudades de Israel. Segundo de Reyes 14. El segundo año de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán y era de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no como su padre David. Se comportó en todo lo mismo que su padre Joás. No destruyó los lugares altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Cuando afianzó su reinado, mató a aquellos de sus siervos que habían dado muerte a su padre, el rey, pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, según lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, lo que mandó el Señor diciendo: No morirán los padres a causa de los hijos, ni morirán los hijos a causa de sus padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Derrotó a Edom, que contaba con 10.000 hombres en el Valle de la Sal, y tomó Petra por las armas, poniéndole el nombre de Yocteel hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz, y hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole:
ven y nos veremos las caras. Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dame tu hija para esposa de mi hijo, pero pasaron las bestias salvajes y pisotearon al cardo. Has derrotado a Edom y se ha engreído tu corazón. Guárdate tu gloria y quédate en casa. ¿Por qué tienes que provocar un desastre y perecer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, ciudad de Judá. Judá fue derrotado por Israel y volvieron cada uno a su tienda. Pero Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocozías. Lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Se llevó todo el oro y la plata, todos los objetos que había tanto en el templo del Señor como en los tesoros del palacio real, y también rehenes. Luego volvió a Samaria. El resto de los hechos de Joás, lo que hizo, su poder y cómo luchó con Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás fue a descansar con sus padres y fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, tras la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Se tramó una conjuración contra él en Jerusalén y huyó a Laquís. Pero le persiguieron hasta Laquís y allí le dieron muerte. Luego lo transportaron a caballo y lo enterraron en Jerusalén junto a sus padres en la ciudad de David. El pueblo entero de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elat y la devolvió a Judá cuando su rey hubo descansado con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Hizo el mal a los ojos del Señor, no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, con los que había hecho pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había pronunciado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer. Pues el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, ya que no quedaban ni jóvenes ni hombres, ni había quien auxiliase a Israel. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos y los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, lo que hizo, la valentía con que luchó devolviendo a Israel aquello que de Damasco y Hamat había pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Jeroboam descansó con sus padres, los reyes de Israel, y en su lugar reinó su hijo Zacarías. Salmo 135, 1-13. Aleluya, alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque el Señor es bueno, entonad salmos a su nombre porque es amable, porque el Señor se eligió a Jacob, a Israel como propiedad suya. Yo sé que el Señor es grande, que nuestro Dios está sobre todos los dioses. Todo cuanto quiere el Señor lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Él hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, produce los relámpagos para la lluvia, suelta de sus depósitos el viento. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus servidores. Él hirió a muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras como heredad para Israel su pueblo. Señor, tu nombre es eterno, Señor, tu memoria de generación en generación. Juan 18, 1-18. Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Entonces Judas se llevó con él a la cohorte y a los servidores de los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos, y llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Jesús les contestó: Yo soy. Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis?
A Jesús el Nazareno, respondieron ellos. Jesús contestó: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplió la palabra que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le condujeron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Pedro, sin embargo, estaba fuera en la puerta. Salió entonces el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera le dijo a Pedro: ¿No eres tú también, tú de los discípulos de este hombre? No lo soy, respondió él. Estaban allí los criados y los servidores que habían hecho fuego porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba con ellos calentándose.